Estamos grabando entonces. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer esta clase va a ser más o menos seguir con inducción. Y vamos a ver un poco de inductancias también. ¿Hacer un problema de eso? Básicamente terminar un problema que dejó planteado el profe. Y un problema más de inducción. ¿Ya? Ahora, lo que me gustaría que aprendiéramos esta clase es esta parte de inducción que usualmente no se ve tan seguido en los cursos de electromagnetismo. Pero el profe siempre la pregunta. Entonces, prefiero que la veamos antes de cualquier cosa, cualquier tragedia, ¿ya? En general, nos dicen que la ley de Faraday-Lenz es simplemente que la forma inducida en un circuito, ¿sí? es debido al cambio de un flujo magnético, ¿cierto? Y de hecho es menos el cambio del flujo magnético en el tiempo. ¿Sí? Que es básicamente lo que está escrito ahí arriba. La cosa es que si uno se pone a matraquear un poquito más y un poco más, empieza a ir más fino, puede llegar a modificar las leyes de Maxwell. De hecho, la ley de Faraday-Lenz lo que hace es corregir las leyes de Maxwell en cierta forma. ¿Ya? Es bien sencillo, hay que escribir los términos cada uno por sí solo. O sea, la FEM recordamos que es simplemente una diferencia potencial, así que en algún camino cerrado, porque esto es un circuito, eso es simplemente la integral de campo eléctrico. ¿Sí? Eso tiene que ser igual a la derivada del flujo, menos la derivada del flujo, y ahora el flujo magnético se puede escribir como la integral de flujo del campo magnético. ¿Sí? Ahora podemos usar Stokes para esta integral de línea. Nos queda el rotor del campo eléctrico. ¿Sí? Y aquí ya también nos va a quedar un rotor porque sabemos que el campo magnético es siempre el rotor real. Así se define. Entonces con eso podemos llegar a esta ecuación más bonita por el campo eléctrico. Bueno, para el rotor del campo eléctrico más algo aquí. Que en verdad la derivada del potencial vector. ¿Sí? Eso es igual a 0. ¿Ya? Entonces vamos a agotar la ley de Maxwell. ¿Ok? Ahora, ¿qué implica esto? Nosotros sabíamos que si el rotor del campo eléctrico era 0, existía un potencial eléctrico, ¿sí? Porque era conservativo. ¿Qué es este trozo que está aquí? Solo que ahora este potencial tiene que cumplir que es 0 para toda esta cosa. ¿Sí? Entonces lo único que hago es despejar de A a B. ¿Sí? Entonces el campo eléctrico tiene dos fuentes. ¿Sí? Fuentes de potencial. Básicamente pueden pensar esas fuentes de potencial como... ¿Dónde quedó mi piso azul? Esto puede ser algo así como acumulaciones de carga. Y esto, efectos inductivos. Es como que se separa de dos formas. Ahora, el problema de esto es que si yo tengo un campo eléctrico no puedo saber a priori si es que viene de esto o de eso. Son totalmente distinguibles las dos cosas. Hemos tenido un campo eléctrico y mide algo, ¿no? No tiene cómo saberlo. ¿Ya? En general, cuando yo trato de usar esta ecuación, voy a asumir que esta cuestión es 0, el potencial. Porque lo que voy a estar diciendo es que no va a haber acumulación de carga. ¿Ya? Entonces no va a haber ningún potencial eléctrico asociado. ¿Okay? Acuérdense que esto puede ser cualquier función y en particular puede ser una función constante, entonces 0. ¿Ya? Eso. Entonces siempre que usted tenga un potencial magnético, puede tener un campo eléctrico. Solo si es que este depende del tiempo. ¿Ya? Eso. Así que siempre fíjense si el potencial magnético es distinto a 0. Yo se los pregunto porque el profe le encanta preguntar esta cuestión. Preguntas puede poner potencial magnético. ¿Qué otra cosa vieron en clase? Vieron inducción, me parece. O sea, inductancias. Entonces, cosas interesantes de inductancias son re pocas. Entonces, la inductancia, al igual que la capacitancia y la resistencia, simplemente es una propiedad de un sistema. Ya no es nada más que eso. Sí, como el nombre lo dice, tiene relación con cómo se inducen corrientes en un circuito, en algún sistema, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a definir primero algo que se llama la inductancia 1. Inductancia
¿Qué se llama? ¿Mutua? ¿Sí? ¿O no? Sí, mutua. Impedancia mutua. ¿Mutua se llama, no? Sí, mutua. ¿Ya? Entonces, inductancia o inductancia mutua. ¿Ya? Entonces, dado los dos circuitos que tengamos, cerrados, por supuesto, hacer la curva sigma 1 y la curva sigma 2. Uno define la, bueno, esto por supuesto cada uno con una corriente I, 1, una corriente 2. Cada una tiene un campo magnético, ¿cierto? Sí, porque tiene una corriente y un campo magnético asociado. Entonces cada una puede tener un flujo sobre la otra. ¿Ya? Entonces vamos a definir lo que llamamos el flujo de I sobre J. Va a ser el flujo que genera la corriente I sobre el circuito J. ¿Ya? Esa va a ser mi notación. Me está alguien online, así que voy a anclar esto para que quede grabado. ¿Dónde dice anclar? Aquí dice anclar. Ya, listo. ¿Sí? El flujo es una cosa bien importante para, en general, la inducción, el proceso de inducción. Así que uno define una cuestión que se llama la inductancia, en este caso lo que estamos definiendo ahora. Y la inductancia mutua, M de 1 sobre 2, se define como el flujo de 1 sobre 2 dividido en la corriente 1. Esto es el flujo a través del circuito 2 debido a la corriente 1. ¿Ya? Así se define. Por eso es importante la notación. Ahora, una cosa muy peculiar es que usualmente pasa, y de hecho creo que me parece que siempre pasa, o al menos los problemas que he visto siempre pasa, es que el flujo de 2 sobre 1 debido a la corriente 2, que es igual a M de 2 sobre 1, es siempre igual a M de 1 sobre 2. Entonces la inductancia mutua siempre es simétrica. ¿Ya? Y vamos a ver en un problema que nos va a dar así. ¿Ya? No estoy seguro si es un resultado general, pero yo creo que sí. Tómenlo como que sí. Entonces este sería el flujo de 1 sobre 2. Este es el flujo. ¿Ya? Entonces esto es la inductancia mutua. No es mucho más sencillo eso. ¿Ya? Ahora, usted pensará al tiro, si es que esto es solo calcular flujo, yo podría calcular el flujo que genera una corriente sobre sí misma en un circuito. ¿Sí? Eso se le denomina la autoinductancia. ¿Ya? Y eso lo vieron con el profe y el profe les enseñó, creo que a despreciarlo también. La autoinductancia. O como están las partes, inductancia propia. Ya, esto es básicamente la misma definición de arriba, pero sobre sí mismo. Uno dice que esto es M de 1 sobre 1, es básicamente L, es la hora L1. Ahí es cuando estoy hablando de inductancia propia. Esto es el flujo de 1 sobre 1 dividido en la corriente 1. No tiene mucho más que eso. ¿Ya? Ahora, consecuencia, entre comillas, de todo esto. Vamos a por aquí, ¿no? Una consecuencia de todo esto ocurre en la semi-inducción. Me perdí a mi mouse. Ahí está. Entonces, bueno, el flujo en verdad lo podemos escribir de otra forma. Podemos escribir, dado dos circuitos, el flujo de 1
va a ser simplemente M1, la propia, la corriente 1 más M1, 2, por la corriente 2. Hago estos dos circuitos, por supuesto. Una ecuación es lo que estoy escribiendo. 2, M2, 1, 1, más M2, 2, corriente 2. Y como ustedes sabrán de lineal, tengo un sistema de ecuaciones, puedo escribirlo como una matriz, así que aparece la matriz de inductancias. M J. Si le preguntan la matriz de inductancia, simplemente eso. Entonces, como les prometí, esto nos permite escribir la FEM inducida de otra forma. ¿Sí? La FEM inducida, entonces, sobre el circuito 1 va a ser menos phi 1 a dt. Por lo tanto, nos queda menos m de I2 a dt menos L de L1, perdón, de I1 a dt. Ahora sí que puse M porque sabemos que estas cuestiones son simétricas. Entonces, será el circuito 2 menos la diferencia del flujo total, por supuesto. Hay que los dos juntos porque este es el flujo total, no es el flujo por separado como está definido ahí arriba. Ya, menos M. Voy a ponerlo mejor. 2 de I1 y 2 a dt menos M de I1 a dt. Está bien. Sí. ¿Ya? Entonces siempre les van a quedar estas ecuaciones diferenciales entre medio. ¿Ok? Creo que el profe hizo un problema justo de eso mismo en la clase pasada. Lo vi y era como una lata el problema. Ya. Entonces, vamos a tirar el problema nuevo. Entonces, el problema 1. No sé si vieron el anuncio. No creo. Dice, encuentre la autoinductancia de un solenoide muy largo del largo L0 y radio R que posee n vueltas por unidad de largo. ¿Ya? Entonces, este es el típico solenoide. ¿Ah? Qué bueno. Entonces, vamos a ir a tener radio
Queremos encontrar su autoinductancia. Y esta cuestión tiene una corriente. ¿Cómo la puse? En ese sentido. ¿Se entiende el dibujo, cierto? La corriente va como así. No, de hecho, va a borrarlo. No, así. Está bien. Eso. Se pone la mano derecha en la corriente. Campo magnético adentro de esta cuestión debería apuntar en. ¿Cierto? La aquí creo que es la más fácil de ver. Ahí. Sí, toda una red. ¿Ya? Entonces queremos encontrar la autoinductancia de eso. ¿Se sabe en el campo que genera un solenoide? Da una corriente ahí y tiene n vueltas por unidad de largo. Nada, bien random. Tiene n vueltas por unidad de largo, tiene radio A, o sea, B, perdón. B y da una corriente I. ¿No? Aprendamos a cambiar. Ya, porque creo que no le he hecho ningún problema a esto. Me parece que el profe hizo este cálculo en clase, pero prefiero verlo en auxiliar porque hay gente que no ve la clase. ¿Ya? ¿Cómo se le ocurre calcular esto? Primero que todo. ¿Suena interesante hacerlo por definición? Para nada, ¿cierto? Nunca suena interesante hacerlo por definición. Esa es la respuesta correcta. Entonces vamos a tratar de hacerlo por ley de Ampère. ¿Ya? Entonces para la ley de Ampère necesitamos primero un camino. ¿Ya? Para este problema en particular es bien enredado porque necesitan en verdad 3 caminos para poder determinar el campo en todo el espacio. 3 caminos distintos. ¿Ya? Entonces voy a usar 3 caminos. Voy a usar uno que sale de esta cuestión. Con el C1. ¿Ya? Puedo tener radios distintos, de hecho en particular lo voy a elegir con radios distintos. Voy a tener R1, voy a tener R2. Voy a elegir un camino que esté dentro. Bueno, este en particular da lo mismo también, pero voy a ponerle radios distintos. Hagamos como que son radios distintos porque en verdad no los voy a usar. Y vamos a tener otro camino que esté un poquito adentro y un poquito fuera. ¿Ya? Esta va a ser C1. Esta C2, C3. No dejes C. ¿Ya? Pues vamos a leer Ampère para coger caminos para aprender a sacar este campo. Vamos. Para eso mismo traje las tizas de colores porque aquí se nos van a enredar varias cosas. Entonces, para C1, vamos a dibujar el camino. Todos los caminos van a tener el mismo ancho, la vamos a ver ancho delta. Eso me olvidó anotarlo. ¿Ya? El eje lo tiene como por aquí. Entonces, R1, entonces R2. Y las corrientes. Este sale por los dos lados, ¿cierto? Así que hay corrientes aquí. Hay corrientes acá. En el sentido en el que están saliendo del plano por arriba y entrando por abajo. Así que esto van a estar saliendo por aquí y entrando por acá. Creo que todos entienden la notación de punto y cola, ¿cierto? ¿Cuánto es la corriente total que atraviesa este camino? 0, ¿cierto? Online, alguien dijo algo por el chat. Sí, está Urrea ahí. ¿Qué dijo? Win. Ok. Gracias. La corriente encerrada es 0, ¿cierto? Porque toda la que entra por aquí sale por acá. ¿Sí? Y esta a priori es más o menos uniforme, no lo dice, entonces como que no hay problema con que sea arriba o abajo. ¿Sí? Entonces, la
integral de camino, cerrado por supuesto, de campo magnético, dl, tiene que ser igual a mu 0 por la corriente enlazada. Eso es la ley de Ampère. La corriente enlazada dijimos recién que vale 0. Así que todo este integral de camino vale 0. Ahora, ¿qué simetría se imaginan que tiene el campo magnético aquí? Cilíndrica, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si yo doy vuelta a mi sistema de referencia, el sistema no cambia. Así que tiene que tener simetría cilíndrica. ¿Ya? Eso significa que el campo es solo una función de la distancia del centro, en este caso ρ. ¿Y en qué dirección apunta según la mano derecha? En Z, ¿cierto? En catongo. Puede estar afuera o adentro, pero siempre apunta en Z. ¿Ya? ¿Qué nos dice esto entonces? Como apunta en catongo, las integrales de acá se me cancelan. Entonces solo tengo que ver las integrales de aquí. Las integrales de acá se cancelan, ¿cierto? Porque eso va en R también, básicamente. Y cada punta, o sea, B apunta en catongo. Así que ese producto de puntos nos va a dar 0. Así que no van a aportar a la integral de camino. Nos quedan solo las otras dos integrales. ¿Sí? Y esto es básicamente escribir la siguiente integral. Bueno, la integral lo que me va a hacer evaluarla en este radio, ρ1. Como solo depende del radio, simplemente eso, no va a depender del camino porque va a ser lo mismo en todo este camino. Así que esto es simplemente multiplicarlo por delta. ¿Sí? Menos B evaluado en ρ2 multiplicado por delta. Y esto es igual a 0. Entonces eso nos dice la ley de Ampère. ¿Qué entonces significa esto? Cancelo las delta. Cancelo las delta. Y por tanto, el campo magnético evaluado en R1 es igual al campo magnético evaluado en R2. ¿Con qué condición? Que R1 y R2 sean mayor que el radio del solenoide. ¿Qué significa esto? Que el campo magnético fuera del solenoide es totalmente uniforme. Para todo ρ mayor que B. En este caso, B es el radio del solenoide. El campo magnético es uniforme. Ya, van es uniforme. ¿De qué me sirve esto? Bueno, ¿de qué me sirve? Ahora me aplica la típica condición de que el campo magnético, a pesar de que esta cuestión sea como un sistema infinito, a priori no es infinito, pero uno lo hace igual. Uno dice que B tendiendo a en R tendiendo a infinito, ¿cuánto tiene que valer? Lo que siempre hace. ¿Cuánto vale el campo en infinito? 0. Uno siempre dice que los campos en infinito valen 0. Pues si no, toda esta cuestión no funciona. ¿Ya? Como eso vale 0, yo sé que R está fuera, o sea, R infinito está fuera del solenoide, y sé que el campo es igual en todos los puntos de afuera. Entonces el campo externo vale 0. No hay campo fuera del solenoide. O sus efectos son poco, ¿cómo se dice? Bueno, esos efectos son despreciables, básicamente. ¿Sí? Para todo ρ mayor que B. ¿Ya? Es el campo funcional de infinito aquí, de mu corriente n vuelta. No sé qué trataste de decir ahí, Matías, pero sí, eso es lo que estamos tratando de calcular. Sí. Es que es la otra persona que se sienta ahí.
Básicamente ustedes cuatro son mis alumnos. Así que tengo una. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? Ah, está bien. Ah. Sí, venía de la oficina. Venía a dejar a mi hermana en la mañana. No creía que era un hermano chico, pero no, está en cuarto medio. Es su último día, creo que es su último día completo de clase. Mañana creo que sale del colegio. Llevan como 2 semanas para la... Sí, más o menos. Duro. La verdad dijiste, hermano, y pensé dejando así como un niñito. Sí, no es niñito. Ya, entonces terminamos para C1. Calculemos ahora para C2. Para C2, si se dan cuenta, pasa exactamente lo mismo. La corriente, o sea, pasa lo mismo con el esquema, solo que ahora la corriente no encierra ningún, o sea, el loop no encierra ninguna corriente porque está justo adentro, ¿cierto? Y nos va a pasar lo mismo. El campo va a ser perpendicular, así que solo va a quedar eso y esto va a ser igual a eso. Así que de C2, lo único que vamos a sacar es que el campo interno es constante o uniforme para todo R menor que el radio del cilindro. Eso es todo lo que sacamos de C2. Así que no vamos a desarrollar mucho eso. Ahora, para C3 empieza lo interesante. Para C3. Voy a dibujar C3. No. C3 está justo abajito, así que están en el tramo. C3. Ley de Ampère, ¿cierto? La ley de Ampère. El camino cerrado, el campo magnético en un DL. Sabemos que tiene simetría cilíndrica, así que las cosas radiales no nos aportan, solo nos aportan las cosas en K. Y esto va a ser igual a μ0 por la corriente enlazada. ¿Ya? La corriente, cada una de estas cositas aporta I. Entonces, ¿cuánto es la corriente total? Si tengo n vueltas por unidad de largo. Ni por el largo. ¿Cierto? Entonces, este largo me lo dieron. Y es delta, en verdad me lo di yo. Entonces, muy bien. μ0 por I por N por el largo. Integral de camino. Afuera sabemos que es 0 el campo. Estas cosas no aportan, así que solo nos aporta el de allá. Entonces nos va a quedar B, evaluado en algún radio, porque acuérdense que esto está en algún radio alejado del centro. R por delta menos 0, que es básicamente el aporte que está acá afuera. Esto es menos 0. Si se dan cuenta rápidamente, los deltas se me cancelan. Y por tanto, el campo magnético interno de un solenoide sabemos que vale μ0 por N por I. Es uniforme en todo el espacio. Es distinto de 0 dentro del solenoide y dentro del solenoide vale esto. ¿Ya? Entonces, vamos a resumen. B. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? No, que apunta el Z. ¿Cómo? ¿Apunta el Z también? Sí. Es que ahí estoy escribiendo el módulo. Sí. Entonces vale μ0 N I intratómico y lo puse R, sí. Rho es menor que A, B y es 0 y Rho es mayor que. ¿Ya? Entonces ahora que estamos todos al día podemos empezar con el problema. ¿Ya?
Esta parte la hice porque no la había hecho en auxiliar el campo del solenoide. Y quería que estuviéramos todos al día. ¿Se entendió entonces el cálculo de la ley de Ampère? Según yo, esto es como de los más peludos. La versión más peluda de este es conectar los dos bordes del solenoide. Y tener un toroide. Básicamente. Estaba separado, era completo, era como el mismo caso. Sí, siempre el mismo caso, pero como enrollado. El mismo caso de eso, Exacto. Ya, ahora, acuérdense que la ley de Ampère solo sirve y solo funciona si tengo simetrías, ¿ya? Porque si no, no puedo vincular enteros de camino, ¿ya? Y tienen que argumentar las simetrías, ¿ya? Para que no les pase lo mismo que la ley de Gauss, ¿ya? Siempre hay que argumentar la simetría. Y si ven que a algo le falta una tapa o le falta un pedazo, no tiene simetría. Así de sencillo. Ya. Entonces, nosotros lo que queríamos hacer era calcular la autoinductancia del solenoide. Nosotros veníamos a otra cosa. Autoinductancia. ¿Sí? Wow. Qué fancy. No tengo tanta plata, así que me vale. Sí. Antes tenían, de hecho, de colores en la sala. Estas pizarras están aquí desde que yo llegué. No, aquí están lanzadas. La verdad es que no son las mismas, pero las camas antiguas estaban perfectas. Esa fue una nueva. Y como son diferentes pizarras y la tienda chilena es mala. Por eso tienen pizarras esas puntas blancas, son exportadas. Están aquí. Sí, yo me acuerdo cuando hacía los primeros auxiliares, todas las tenían unas, bueno, por lo menos dos de colores. Ya no las ponemos, así que traje las mías. Pues si no, nos íbamos a enredar con tanto blanco, entonces. Yo recuerdo. Me da la universidad que cambie sus cosas. Ya, pues, autoinductancia. ¿Cómo se calcula la autoinductancia? Exacto. L, flujo, partido en la corriente, ¿cierto? General siempre va a ser un flujo en la corriente. En este caso, el flujo que genera el solenoide sobre sí mismo, partido en la corriente que va sobre sí mismo. Flujo entonces. ¿Sobre dónde tengo que calcular este flujo? El solenoide. Veamos el solenoide desde el centro, como desde acá. El solenoide sería como un círculo. No muy. Es. Exacto. Se ve como un círculo, pero esta cuestión tiene profundidad. Entonces el flujo total en verdad va a ser el flujo que pasa por el círculo integrado al círculo. ¿Ya? Así que en verdad esto es una triple. ¿Cierto? Ya, pero no lo quería poner en integral. En verdad, vamos a calcular solo el flujo. Vamos a hacerlo como casi por superposición. Uno lo que dice es hacerlo de esta forma. Tengo que el flujo, voy a calcular el flujo que pasa por una espina. ¿Ya? Una de las espinas. El flujo que pasa por una de las espinas, esto tiene por supuesto radio A. Doble integral, campo magnético. Voy a poner B porque poner toda esta cuestión como que me da lata. Porque sabemos que es un informe. ¿Sí? B y el diferencial de superficie, en este caso R, dr, dt. R va a ir desde 0 hasta A, que es donde estoy calculando el flujo, por supuesto. De 0 hasta A. Y teta de 0 a 2 pi. Entonces, esto nos va a dar simplemente 2pi
A cuadrado medio por B. ¿Qué es esa? A es el radio del solenoide. No la ve. Para ver. Tienen toda la razón. Gracias por corregir. De hecho, peleé anoche un montón en mi pauta porque siempre lo cambiaba y dije, ya lo voy a dejar como B, que cambié en todas partes. Y ahora se me olvidó. Gracias. ¿Ya? ¿Sí? Básicamente, el área del círculo por el solenoide. O sea, el campo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, el campo ahora, o sea, el flujo a través del solenoide, el flujo del solenoide, ponerle sol, aunque no es un sol, es un solenoide. ¿El solenoide cuántas espiras tiene? N por L. ¿Cierto? Entonces va a ser el flujo de una espira por la densidad de espiras por el largo total. En este caso del S. ¿Ya? Esto se puede integrar. ¿Ya? Pero de repente es medio raro integrarlo, así que no se lo recomiendo. Siempre es mejor como esto. Se lo sacan del bolsillo. Yo se lo voy a ver. Entonces el flujo nos va a dar pi b cuadrado b n L0. ¿Ya? Si yo reemplazo todo lo que está arriba, nos va a quedar entonces pi b cuadrado n cuadrado L0 por la corriente que pasa por el solenoide. N cuadrado. ¿Sí? Esa N por esa N. Y el largo de mi solenoide. Pero no tendría ese flujo como unidad de longitud al cuadrado, o sea, al cubo, porque es como b cuadrado por L0. Sí, pero hay esto que tiene unidades de número partido en el cuadrado. Ahí. ¿Qué vas a poner en cero? Ah, se me olvidó que un mu 0 por I. ¿Sí? Está todo bien. ¿Ya? Ahora, calculamos el flujo, no es lo que quiero. Y ahora sí está roja ya. No importa. Yo lo que quiero es la inductancia. ¿Cuánto vale la autoinductancia? ¿Pueden sacarla desde ahí? Paso de división de la corriente, exacto. L, flujo partido de corriente, y entonces esto nos va a dar b cuadrado n cuadrado L0 mu 0 por la corriente. No, sin la corriente. Acuérdense que al igual que la resistencia y la capacitancia, la inductancia es una propiedad de la geometría y del medio material en el que estamos. No hemos visto medios materiales, el profe debería empezarlo mañana. Así que nunca les va a dar en función de corriente, campos, cosas de ese tipo. Eso. Entonces, ¿cuánto llevamos? Van a ser las 11 y llevamos la parte A del primer problema. ¡Yay! Continuamos la parte B. Ya. La parte B
Es más o menos lo mismo. Pónganse que tenemos el mismo solenoide, pero ahora tengo un solenoide más chico. Era B, por eso le puse B. Es A. Y uno pone los problemas, B siempre es mayor a A, entonces por eso lo voy a poner así. ¿Ya? 0. Bien. El largo distinto. ¿Ya? Y queremos calcular las inductancias, todas. ¿Ya? Lo bueno de esta parte es que ya calculamos todo lo interesante arriba. Tenemos los campos, sabemos el campo que genera cada uno de esos solenoides. Vamos a poner que cada uno lleva una corriente 1 y una corriente 2, ¿sí? Para diferenciarlas. Y tienen densidades N1 y N2. ¿Ya? N1 va a ser todo lo de adentro. El índice 1 va a ser todo lo de adentro. N1, corriente 1. Y eso es todo lo que necesitamos. Y N2 y corriente 2. No tiene material dentro. ¿Ya? Entonces sabemos que el campo que producen cada una de ellas, el campo que produce un solenoide, bueno, es que está ahí arriba, no lo voy a escribir, no, aquí lo voy a escribir. Esa de ahí arriba, ¿cierto? Entonces lo que quiero hacer es calcular el flujo a través de cada uno de los solenoides, debido al otro solenoide. Tengo que calcular 4 flujos. ¿Sí? 2 ya los hicimos, si lo piensan bien. Pero no están aquí. Entonces vamos con el primero. El flujo que genera 2 sobre 1. El solenoide de afuera es sobre el solenoide de adentro. Este flujo es debido al campo 2. O sea, va a ser mu0 n2 corriente 2 r dr de θ. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Desde dónde está dónde? R va a ir desde 0, ¿sí? ¿Hasta dónde? Estoy calculando el flujo en el solenoide chiquito. Hasta A, exacto. ¿Sí? El flujo a través de ese solenoide, nada más. Y θ ya se lo así como siempre. ¿Ya? Entonces esto es sencillo, nos bota esto uniforme, así que nos va a dar simplemente el área. Pi por A cuadrado y por el campo. Mu0, N2 y 2. Nada más. ¿Sí? Este es el flujo por una espira del solenoide, por si acaso. Y me falta multiplicarlo por qué cosa? Por la espira. Por la densidad de la espira y el largo. ¿Sí? Entonces, vamos a saltarnos todo eso y vamos a dividir todo lo que tengamos que dividirlo. Está mal. ¿O no? Ah, no está bien. Me asusté. La inductancia 2 sobre 1, entonces va a ser pi a cuadrado mu 0 n2 por la densidad de espiras n1 por el largo de este vector L. ¿Sí? Ahora, ¿esto se divide por I1 o I2? I2. Porque es la corriente que genera el campo del flujo. ¿Ya? De hecho, eso fue lo que me había confundido recién. Tengo otro resultado más en el otro, que es el de más adelante.
Sí. Qué loco. Yo tengo el resultado está mal. Solo si funciona la misma corriente. Qué extraño. Entonces, lo que falta es el otro flujo. El flujo de 2 sobre 2, ya lo calculamos, ¿cierto? Cuando sacamos la autoinductancia. Desde 0 hasta B, de 0 a 2pi, un 0, N2 y 2, R, dr, de θ, igual a pi, p cuadrado, mu 0, N2, 2, distancia de 2 sobre 2, básicamente L2, de aquí, por b cuadrado, mu 0, N2 al cuadrado por L0. ¿Sí? Eso lo sacamos recién. Como estas son rápidas, podemos hacer la misma, pero para solenoides chiquitos. 1 sobre 2. Uno sobre 1, 1 sobre 1. El campo de solenoide chiquito, mu 0, N1 por corriente 1, R, dr, de θ. Pi a cuadrado, mu 0, N1, 1. Y por tanto, la autoinductancia del solenoide chiquito, por supuesto, es igual que la del solenoide grande, solo que con esto me tiene indicada. Nos queda mu a cuadrado, mu 0, N1 al cuadrado. Okay. Eso lo hizo rápido porque ya las conocía. Ahora, aquí empieza el caos. Aquí me van a tener que comprar un argumento. Y bueno, vean ustedes si me lo compran. Porque si no, no funciona. Que por ahí no podía pasar el problema propuesto. Porque probablemente también llegó a la misma parte. Y no se puede avanzar. Dice 2 personas, ¿cierto? Sí. Ah, ya. Pensé que había 3. ¿No? No, si es Borrea y soy yo. Ya, pues. Flujo. De 2 sobre 1. O sea, de 1 sobre 2. El campo 2, mu 0, o sea, el campo 1, perdón, mu 0, N1, corriente 1, R, dr, de θ, 0, 2 pi, ¿y desde dónde está dando? De A a B. De A a B existe el campo B1. O sea, fuera del solenoide chico, no existe el campo que genera el solenoide chico, ¿cierto? Eso fue lo que sacamos, bueno, lo acabo de ahorrar. Lo que sacamos recién. ¿Desde dónde hasta dónde existe entonces? Es de 0 hasta A. ¿Ya? No desde 0 hasta B tampoco. A priori estoy integrando desde 0 hasta B, pero desde A hasta B vale 0. Entonces no integro. ¿Ya? Hay que tener ojo con esas cosas.
Entonces esto nos va a quedar I por A mu 0 N1 corriente 1. Inductancia mutua de 1 sobre 2. De 1 sobre 2 queda I al cuadrado mu 0 N1. ¿Y por cuánto lo tengo que multiplicar? Por N2. Por el largo. Exacto, por N2. ¿Y por cuánto largo? En el chico. Porque solo existe en el tramo. Bien, chico. Ahora, acá hay un golazo. No está la correcta. ¿O no es golazo? Ah, no, está bien. Estamos todos bien. Se le- ¿Se cansaron las dos, cierto? Entonces, ¿cuánto nos dieron la mutua? Lo mismo. A ver, son simétricas. Solo hay que tener cuidado con la simetría. Son simétricas. Pero sí, creo que no siempre son simétricas. ¿Debe haber algún caso en el que no sean simétricas? No lo conozco. Probablemente un caso muy rebuscado. Vamos a trabajar con las que No, no se hacen. no. Se me come con las que no son simétricas. ¿Ya? ¿Cómo pasa? Problema 1. Considere dos autoindependencias no simétricas. Nos vemos el otro semestre. No, pero las calculan por definición no. No. ¿Viste? Nos demoramos 10 minutos en esta parte. Ya. Bacán. Lo logramos. Terminamos el problema 1. Me quedan 2. Problema 2. El problema 2. No sé si están viendo el enunciado, probablemente no. Dice, un horno de inducción se usa para derretir materiales. Consiste en una bobina muy larga con m vueltas por unidad de largo y radio B conocido. Por eso le puse radio B a toda esta cuestión. Por la que circula una corriente armónica, I de t igual I0 coseno de omega t. En su interior se genera un campo magnético uniforme y dependiente del tiempo. Eso lo acabamos de calcular, ¿cierto? El campo típico uniforme y en función de la corriente, y la corriente en este caso depende del tiempo. En su interior se coloca un trozo de metal cilíndrico. ¿Ya? Un trozo de metal cilíndrico, no un solenoide, un trozo de metal cilíndrico. El cual se le induce en corrientes de modo de poder elevar su temperatura. ¿Sí? O sea, básicamente lo que está pasando es que como tenemos un campo que depende del tiempo, se hace inducción, hay corriente, el material se calienta por efecto llave. Determina la potencia promedio disipada en este cilindro. El profe planteó este problema en clase, por eso ustedes. Lo bueno es que es el mismo problema anterior. Pero a la vez no. Porque vamos a calcular lo que no hicimos del problema. No funcionó con mi cilindro. Vamos a ver que el cilindro tiene radio A. ¿Se dan cuenta? Me cuesta soltar. Acá. Radio B. Épico. ¿Alguien más? No lo puedo creer. ¿Qué hacemos? Queremos la potencia disipada. Primero que todo, volver a la definición de potencia disipada de Santiago Llave. La potencia disipada que ustedes vieron en clase es I cuadrado de R. Tengo que sacar la resistencia y tengo que sacar la corriente. No me sirve esa definición porque no tengo ninguna. Digamos la definición un poco más formal de la potencia disipada. Era el espacio de J. ¿Sí? Esa va a ser la definición de potencia que nos va a gustar.
Esta es la que usé, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Acá hay una cosa entretenida. Vamos a asumir que el material es cónico, por supuesto. Entonces, J sabemos que es sigma. O sea, será lo sigma. Bueno, la conductividad. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos va a quedar la potencia? La potencia disipada por estudiado queda como sigma, una integral de J en D de 0. ¿Ya? Esa es. Ya. No te preocupes mucho más por eso. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué nos interesa encontrar? Nos interesa encontrar la J. Pero antes que J, nos interesa encontrar el campo eléctrico. ¿Ya? Ya. Ahora, esto podríamos hacerlo a la vieja escuela, que es básicamente hacer todo el problema anterior, calcular la fe inducida en el material. La fe inducida va a depender del radio porque va a ir en todos los radios y va a estar integrada en Z también. ¿Sí? Y con esa fe inducida, calcular la integral, no, es calcularle la divergencia, porque básicamente sabemos que el campo eléctrico es la integral de camino. O sea, la fe inducida es la integral de camino al campo eléctrico. Y con eso tratar de obtener un campo eléctrico. Pero eso es súper engorroso. No es el camino adecuado. Para nada. Yo me di cuenta por las malas ayer. ¿Ya? ¿Cómo? Ah, es diferencial de volumen. Así lo pongo porque es más general. Entonces no es buena idea. ¿Qué otra forma tengo para calcular un campo eléctrico? No me digan Gauss porque no hay cargas. ¿Ya? Por inducción. Pero la inducción es básicamente lo que les dije. ¿O hay algo más atrás? ¿Hay algo del campo magnético que me pueda decir del campo eléctrico de manera directa? Independiente. Exacto. Eso es lo que quería decir. Nosotros sabemos que el campo eléctrico, que es lo que les reduje al principio y que el profe lo vio en clases, es igual a menos el gradiente de B menos de A. A ver, yo tengo el potencial vector, tengo el campo eléctrico. No hay acumulación de carga, así que vamos a asumir que esta cosa de aquí es cero. ¿Ya? No hay potencial eléctrico. Esto es solo algo que voy a asumir del problema. Esto va a ser menos de A de B. ¿Ok? Saquemos el potencial magnético. ¡Yay! Nos encanta el potencial magnético. Por favor, acuérdense del potencial magnético. ¿Qué acumulación de cargas porque no hay movimiento no hay cargas? Piensa que el material es neutro. ¿Sí? Sus cargas se mueven simplemente por inducción. A priori el material es neutro. No hay un ρ en ninguna otra parte. A eso me refiero que no hay acumulación de carga. También no hay acumulación de carga en el solenoide. ¿Sí? El solenoide siempre va con un flujo constante. ¿Ya? O sea, de hecho no es constante, pero solo no se queda atrapado en ninguna parte. No hay como defectos, pueden pensarlo. ¿Ya? Eso es lo típico que uno piensa en estado estacionario. ¿Ya? Eso es lo que pueden pensar. ¿Eso fue otra parte del vector? ¿Qué cosa? No, vamos a sacar el vector ahora. Ah, no. O sea, no sé, entonces no me he comprado. No hemos hecho cuatro todavía. Sí, en la próxima semana. Suerte, uno.
Ya, pues. ¿Cómo saco el potencial vector? De otro problema ahora. ¿Qué ecuación? Yo sé que B es igual al rotor de A. ¿Cómo sacar el campo, el potencial vector desde aquí? Muy difícil. ¿Cierto? Muy difícil. No es tan difícil. Vamos a tirar. Vamos a tirar en una superficie S. ¿Ya? La superficie S que voy a elegir va a ser un círculo. ¿Ya? De radio R. Transversal al eje del solenoide. ¿Ya? Esa va a ser mi superficie. Entonces estoy integrando aquí. Esta ecuación queda integral de S de S. Esto imagino que saben lo que es. ¿Qué es la integral del campo por una superficie? O sea, con F. Lo hemos calculado toda la posibilidad. El flujo. Exacto. Y esto es integral superficie del rotor del campo del potencial. ¿Esto puedo usar acá? Stokes. Es lo mismo que hicimos con inducción, pero ahora va el campo magnético y el potencial. ¿Ven? ¿Ves? ¿Sí? ¿Sí? Cuando le ponga delta S me refiero al contorno de S. ¿Ya? Como si toda una superficie está en la derivada. O una dimensión menos. La C, paréntesis, esa. Que me gusta mucho. Me parece muy especial. El de. ¿Ya? Entonces, esto es ley. Creo que se lo mostré en la clase pasada. De hecho. Esto es ley de Ampère, pero para el potencial magnético. ¿Cierto? Ya. ¿Y qué rayos hago con esto? No tengo el potencial magnético. ¿Cómo calculo ese integral? Y aquí empieza la simetría. ¿Qué simetría creen que tiene el potencial magnético? Cilíndrica, ¿cierto? Si yo doy vuelta a mi sistema de referencia, el problema es igual. Básicamente. O sea que la única cosa que cambia realmente en mi problema no es ni z ni el ángulo, sino que la distancia al radio. Eso es la simetría cilíndrica. Así que A va a ser una función de R. ¿En qué dirección apunta? ¿Saben en qué dirección apunta el campo? Es la misma la corriente, exacto. En este caso la corriente apunta en teta. Así que esto tiene que ir en teta. ¿Ya? En particular tiene que ser perpendicular al campo magnético. Sabemos que el campo magnético apunta en Z, así que solo nos quedaba R o teta. ¿Ya? Así como aquí. Ya, pues. Y este integral de camino estoy integrando la teta. ¿Cierto? El contorno. Y R es constante. ¿Cierto? Así que en verdad ese integral sale de, o sea, ese A sale del integral. Igual que la ley de Ampère. Eso me va a llevar. A de R por el perímetro del círculo 2pi por R, ¿cierto? Y esto va a ser igual al flujo. ¿Cuánto vale el flujo? El campo por la Circunferencia, exacto. En este caso el campo del campo de un solenoide es uniforme. Así que esto va a ser el área de la circunferencia, pi r cuadrado, por el campo. Es uniforme. No voy a escribir el campo porque ¿para qué? Sabemos que es B. Entonces tengo A. A de R. Vale. Puedo cancelar algunas cosas. El pi se va con ese pi. Ese cuadrado se muere con ese R. Y esto nos queda B por R partido en 2 entre total. El campo dentro. ¿Sí? Ojo, asumí que el flujo está dentro del cilindro. ¿Sí? ¿Cómo se calculó el A fuera del cilindro?
El campo magnético es 0 fuera del cilindro. ¿El potencial vector es 0 fuera del cilindro? No necesariamente. De hecho, no lo es. Vamos a calcularlo. Lo único que vamos a cambiar es este cálculo de aquí. Y vamos a decir, bueno, este lado integral es igual a A de R por el perímetro de transferencia igual al flujo. ¿Sí? El flujo aquí lo calculé desde 0 hasta R. ¿Sí? Ahora, cuando yo estoy afuera, lo que voy a hacer es calculando también desde 0 hasta R, pero desde A, o sea, desde B en este caso, hasta R, el campo vale 0. Así que tengo que integrarlo desde 0 hasta B. Entonces, lo que me va a dar esto va a ser I cuadrado del campo. ¿Sí? Esto me deja entonces, el pi se cancela con el pi, nada más se me cancela, y el potencial magnético fuera del solenoide me queda campo magnético partido en 2 por b cuadrado partido en entre tal. De cada canal. No sé. Favor. ¿Ya? Porque yo estoy integrando el flujo a través de una superficie. ¿Sí? El campo a través de una superficie. El campo solo existe desde 0 hasta B. ¿Sí? Entonces, desde acá hasta allá es 0. Entonces, solo tengo que integrar este campo. ¿Ya? Interesante, el potencial vector no es 0. ¿No es cierto? Y de hecho depende del tiempo. Porque B depende del tiempo. Porque la corriente depende del tiempo. Entonces, si yo pusiese una aspira afuera, podría inducirle carga. O sea, podría inducirle una corriente. A pesar de que el campo magnético es 0. ¿No les parece raro? Creo que el profe lo dijo en la clase. Sí, probablemente lo dijo. Pero es un resultado muy interesante. ¿Ya? Y al profe le encanta poner esa cuestión en la prueba. ¿Ya? Y yo lo advierto. Revisen por favor el potencial vector. ¿Ya? El otro problema típico que pone es como, de hecho creo que lo puso en el, no me acuerdo si era el control 3 o el examen 3 o el examen del semestre pasado, que era como un solenoide y el profe puso una carga afuera. Era como cómo se mueve. ¿Cierto? Y como que la corriente solo se encendía. Era como una delta, si lo pensáis. O sea, la corriente era una función escalón. Claro, como que en verdad había un empuje, primero, por un campo eléctrico que aparecía como instantáneamente. O sea, ahí ganaba velocidad y después empezaba a moverse. ¿Cachai? Entonces, a priori, no es que el campo magnético le esté afectando, sino que es el potencial vector. ¿Ya? Entonces, el potencial vector sí afecta a cosas que no se estén moviendo necesariamente. ¿Ya? Eso. Ya, pues, ¿en qué estábamos? ¿Qué queríamos calcular? La potencia disipada, exacto. Entonces, el potencial magnético que nos sirve es el que está aquí. ¿Por qué? Porque el trozo de metal está justo afuera. ¿Ya? Ya, pues, dado ese potencial magnético, campo eléctrico es menos, de nuevo, voy a despreciar la parte del potencial eléctrico porque no hay acumulación de cargas, de A a dt. ¿Qué depende del tiempo entre todo esto? El campo. Menos R medios de B a dt en θ. Campo eléctrico apunta en θ. Qué raro, nunca habíamos visto un campo que apuntara en θ. Un campo eléctrico. ¿Sí? Pero eso era porque siempre el rotor era 0. Que era no rotacional. Ahora no es 0. Era estático. Exacto. Ya, pues calculamos integral. O sea, si integral es elevado menos R medios. Voy a sacar todas las constantes del campo. Acuérdense que esto era mu0 por la densidad de vueltas y la derivada de la corriente. La corriente es una corriente armónica, lo hice en el enunciado,
y de t es igual a I0 coseno de omega t. ¿Cuánto le daría el coseno de omega t? Menos omega coseno. O sea, menos omega 0. Ahí sí. Esos planos de moderno. Un 0 n omega seno de omega t por I0. Este es esto vale construir. ¿Cuánto vale la corriente? Sigma por ejemplo. ¿Por qué nadie me dijo que me equivoqué rápido? La E. Esto es una E, pues un J, nadie me dijo. ¿Qué querés esa parte? Nos reemplazaron bien, chiquillos. No quise decirlo porque ya con la D3 me quedé. Entonces, ya la dije. ¿Es así, cierto? ¿Es solo o una cuadrada? Son dos Es una cuadrada. Gracias. Así que lo hago medio rápido. Pero no creo que sea lo más apropiado. Aquí está bueno, no quiere que la use. No sea raro. Ya, pues potencia. Así le pongo un vector. R, DR, delta, DC. ¿Qué volumen estamos integrando? En el pedazo de metal. Ya está. 0,2 pi. 0, no me acuerdo qué largo tiene. Creo que es el 0. No, es el chiquito. Sí, porque era el mismo problema de antes. Ya, pues reemplazamos. No queda de otra. Ahí no. Por esa cosa al cuadrado. Mu 0 n omega 0 seno de omega t. Son llorones y me ganan. Cuadrado. De hecho, cuestión 2 y esto. Por R cuadrado. Vean la diferencia. R, dr, dθ, dc. Ya, pues, pero en verdad esta cuestión es una constante. Potencia igual. Sigma mu 0 n omega i 0 seno omega t. Ojo, esto es constante en el espacio, ¿verdad? Medio al cuadrado. Ya, la integral en θ, ¿cuánto da? 2 pi. Integral en z. M. Integral en R. R a la cuarta.
evaluadas entre 0 y 0 y ya. 0 y ya. Ya a la cuarta. ¿Para qué? No, si no es nada. Ahora hay que ver que la. Ya, pero lo interesante de esto es que va con seno cuadrado, 2 omega t. ¿Qué pasa si ustedes integran en tiempo? No, mejor me cambio de carrera. Queda la primitiva creo que queda como un término lineal, t partido en omega, me parece que creo que queda, por un seno de 2 omega t, una cosa así. ¿Ya? Entonces, en verdad, la energía que gana esta cuestión, por tiempo, es caleta. De hecho, el horno de inducción, por lo mismo, se usa en procesos mineros, por lo mismo. Porque es súper fácil calentar un metal con esto. Es súper estable. Solo necesitáis una fuente, un solenoide con hartas vueltas y nada más. Y es súper eficiente. O sea, termináis en un rato. No, no es lo mismo. No, no alcanza a ser lo mismo. No, porque el horno de microondas funciona con otra cosa. No, eso sirve para otra cosa. Pero es súper eficiente esta cuestión. ¿Ya? De hecho, anoche, cuando estaba haciendo este problema, me puse a ver videos de la cuestión. Había un tipo que se hacía uno, lo armaba él mismo. Un solenoide con re pocas vueltas, re cortito. ¿Y qué era lo que calentaba? Calentaba. Sí, creo que era aluminio y otra cuestión no oxidable. No me acuerdo qué era el material. Pero la cuestión llegaba al rojo vivo en, no sé, 1 minuto. Y es súper controlable. O sea, no tenéis fuego, no tenéis como caos entre medio. Tú ponís la cuestión entre medio del solenoide y la cuestión se calienta. Así es sencillo. ¿Cómo fue? Creo que los industriales, porque esto se usa en procesos industriales. El horno de inducción industrial que se usa ahora, el estándar, ¿cuánto gasta? Eran como 600 kilowatts en 1 hora, una cosa así. Y derriten toneladas de material. Súper eficiente. O sea, tenéis que tener una corriente con alta frecuencia. No es tanto si lo pensáis. O sea, Hay un video como que hay procesos que son más económicamente rentables y gastan. esa, para calentar cosas, no sé. No creo. Es que la fundición gasta un montón de material, contamina porque estáis quemando cosas, entonces es distinto, ¿cachai? O sea, esto funciona con electricidad. La electricidad la puedes conseguir de cualquier forma. Puede ser de manera clásica, que es como quemar material, quemar petróleo, echar a andar un motor. En el norte se ponía a calentar unos paneles. O poner unos paneles solares, o poner, no sé, unas torres eólicas, sacar la cuestión y lo tenéis listo. Son más caros los costos de producción. Hay que aplicar antes de llegar a aplicar las condiciones de la disposición más rentable. Como que el tema más se aplicó con el tema de los paneles solares. Los paneles solares, como que se ha aumentado un poco el orden, o sea, se ha ido implementando más. El lunes estaba un poco disponible. Me tocó eso, pero había discursos sobre. Ya. Peso y la pauta todavía está arriba. Está subida. Ahí. ¿Los ejercicios también los podemos entregar en la compilación? Creo que estos problemas no están en la guía, entonces no. Sí. ¿Están en la guía? ¿No? ¿En serio? Creo que sí. Al menos el del horno sí o sí. ¿El del horno sí está? Ah, bueno, el profe lo había puesto en clase. Sí. Entonces, bueno, me dijo que lo resolviera, así que sí. Puedes entregarlo, por supuesto. No sé si el siguiente está, pero creo que hay una variación del siguiente. Hay varios que son como variación de la barra. Es típico. Hay uno que es como tirar la barra para arriba, pero ese creo que es un poco más complicado. Había uno que era la barra cayendo. Sí, ese está en el auxiliar de video. El profe me quitó todos mis auxiliares. Bueno,
Para armar la guía usó como todas las cosas que ya he hecho. Bueno, vamos a cerrar la reunión. No